Continuamos transmitiendo en vivo y directo gracias al trabajo de un maravilloso equipo técnico y de producción desde el corazón de la parroquia Petare, acá en Caracas. Nos vinimos a la calle para mostrarles a ustedes parte de la realidad que se vive en las zonas populares de nuestro país y para tratar de encontrar soluciones urbanísticas para las personas que habitan en estas comunidades. Estamos en compañía de dos arquitectos, como ya ustedes sabrán, especialistas quizás en esta área o interesados por todo el tema de habilitar las zonas populares en Venezuela. Tú nos comentabas algo más sobre el 23 de enero, Ignacio. No, y recordaba cuando en la pausa que hubo un proyecto en los años 90 del arquitecto Jorge Rigamonti, que además fue convocado por la alcaldía de Caracas en su momento, que buscaba urbanizar el 23 de enero, sobre todo afectando la zona de la ciudad informal. Okay. Era una serie de edificios que digamos, se encajaban en la montaña y servían de equipamiento y además de escaleras, de mercado. Y yo creo que ha sido una de las visiones que lástima que se dejó de lado, porque creo que hemos vuelto recientemente a priorizar la solución de vivienda por encima de la solución de la habilitación, de la integración del barrio. Exacto. Este era un proyecto fantástico que eran unas escaleras mercado que daban equipamiento y conectividad al mismo tiempo con la misma operación el 23 de enero. Y es un proyecto que a lo mejor habría que rescatarlo y ver en qué gaveta, de qué ministerio está, para poder rehabilitar una zona como ¿Cómo pudo esta. eso haber mejorado la calidad de vida en esa parroquia? Vale, el proyecto lo que buscaba es que tú en vez de tener que tardarte 90 minutos en ir por ejemplo, desde tu casa en el barrio hasta la zona más cercana a través de una zona intrincada, eran la intención de unas piezas, una especie de accesos directos, por así decirlo, desde el barrio a través de un equipamiento que era mercado al mismo tiempo y bajaba, de manera que tú podías llegar, subir y ahí tenías la escuela, tenías a lo mejor un sitio para comprar la última cosa antes de llegar a tu casa. Entonces tú podías en 10 minutos llegar desde la parte de abajo hasta tu casa a partir de una conectividad y además bellamente diseñados, en este caso por el arquitecto Jorge Rigamonti. Pero creo que enfoca el tema fundamental si uno piensa en soluciones no habitacionales, sino como tú bien lo explicas, urbanísticas para los barrios, que es dotar de equipamiento, conectividad y servicios de manera de poder mejorar la integración y la habilitación de estos sectores, digamos, aproximarlos a lo que pudiera ser una buena ciudad. Son las zonas populares, Elisa, zonas dormitorio, lugares en los que la gente pues penetra de manera temporal. Fíjate, lo que creo que como para enmarcar esa pregunta, el crecimiento de la ciudad como un fenómeno importante bueno, un invento del ser humano, hace que la inmigración hacia la ciudad y luego el mismo crecimiento natural. Hoy día en Venezuela 93% de la población vive en una ciudad. Somos de los países más urbanos que hay en el planeta. Y en general Latinoamérica tiende a ser un continente sumamente urbano. Eso un poco por lo que venía diciendo Ignacio en las cortes anteriores, de que la ciudad tiene muchas amenidades y atrae a las personas para venir a mejorarse o a simplemente participar dentro de la dinámica. Muestra de ello, disculpa que te interrumpa, pero hay que reseñarlo, es que nosotros estamos en este lugar desde aproximadamente las 6:30 de la mañana y es increíble hasta esta hora la cantidad de personas que bajan literalmente del cerro, por llamarlo de algún modo, de la parte alta de la zona popular y se cree pues que van a la ciudad a trabajar, a comprar, a realizar todas las funciones que pues hace una persona normal. Cierto, y en ese sentido quizás es bastante acertado decir que pueden ser entendidos como ciudades dormitorios, es lo que mayormente sucede en ellas. Y parte de la, digamos, de la dinámica de urbanismo que toca intervenir dentro de estas comunidades es traer un equipamiento educativo, cultural, espacios públicos, o sea, crear nuevas centralidades dentro de estas barriadas, dentro de estas zonas, para también tener una sensación de lugar, de reconocimiento de tu identidad como petarense o petareño y no necesariamente sentir que uno está al margen de la ciudad, sino realmente parte de ella. Yo siento que esos son los tipos de intervenciones que realmente empiezan a crear una integración tanto conceptual como realmente operativa entre lo que son estas dos partes de las ciudades que siempre vemos de una manera antagónica. Así es. Vamos a la realidad, Ignacio.
¿Van a desaparecer las zonas populares en Venezuela en algún momento? ¿Es eso posible? Bueno, yo me hago la pregunta, por cierto, si alguien, ahorita estamos en vivo, entiendo, ¿no? Así es. Si alguien busca Google y busca, no sé, una ciudad como Positano, en Italia, Ok. o Placa, en Grecia, y ve la forma urbana que tienen esos lugares, y que todos quisiéramos tener el dinero para ir allá a vacacionar, porque son fantásticas, los cafecitos que se van dando una encima del otro, y los lugares Ujú. nocturnos, y posadas, y piscinas. Y si hace 2000 años, cuando era muy parecido a lo que tenemos atrás, se pensaba si se iban a eliminar o no. La verdad es que es una realidad que yo creo que hasta absurdo pensar que se van a eliminar radicalmente, y tenemos experiencias maravillosas en Ujú. Latinoamérica, por ejemplo en Medellín, que ha demostrado que tú puedes transformar, rescatando los valores que tiene, por ejemplo, de conectividad que Elisa comentaba hace rato, pero transformarlos en ciudad. Porque hay un tema que tú comentaste que a mí me llamó mucho la atención, que es el rango de temporalidad. Sin duda una Ujú. persona que vive en un barrio, nosotros una vez tuvimos una investigación con un grupo de psicólogos sociales que se acuñó un término que era una cierta cultura de la huida que Ok. hay en los sectores informales, que sin duda está allí. La gente, digamos, vive en un sector informal, o vivimos aquí con el deseo de irnos, porque creemos que irnos es superarnos, pero sin embargo, digamos, pareciera contradictorio. Estamos en Latinoamérica es de las ciudades que tienen más grado de pertenencia con la Así es. vivienda. Es Incluso hay correcto, unos sí. procesos de otorgamiento en la alcaldía Sucre, entiendo que se está haciendo un otorgamiento de títulos de propiedad en los barrios. En Perú Así se es. hizo de manera Independientemente masiva. de cuáles sean las condiciones urbanísticas, lo que tengo aquí es mío. Es mío, exactamente. Entonces, claro, creo que se ha demostrado que es mucho más acertado ver, y en las universidades, en la Universidad Simón Bolívar, en el taller Vivienda de la Central se ha hecho mucho trabajo también sobre esto, de Ujú. cómo establecer mecanismos para lo que decía Elisa, colocar equipamientos, espacios públicos Así es. y mejorar los sistemas de conectividad digamos, que en este lugar ocurren, de manera de convertirlos en una ciudad y que yo me sienta tan grato viviendo y tan Es gratamente viviendo correcto, aquí sí. como en cualquier otro lugar de la Porque ciudad. independientemente, la realidad es esta, la realidad es que estas zonas ya existen. Ahora nos queda pues ayudarlos, tratar de hacer estos lugares sitios más habitables, integrarlos a la ciudad, como lo decíamos desde el principio del programa. Son espacios, zonas, comunidades que están en la ciudad, pero que por múltiples razones quizás no pertenecen a la ciudad, no terminan de hacer ese puente, de tender ese puente, ese vínculo que es necesario. ¿Por qué las personas que viven aquí tienen que bajar de repente a Caracas para poder, digamos, realizar todas las actividades normales de un ser humano? ¿Por qué no hay cosas como las que hay allá abajo, acá arriba? De eso vamos a hablar más adelante, porque justamente tenemos un material que preparó nuestro equipo de producción que habla sobre la labor que se está llevando a cabo desde la Universidad Central de Venezuela, específicamente el Centro Ciudades de la Gente, que pues es dirigido por la profesora Iris Rosa. Ellos están trabajando desde el estudiantado, pues interviniendo en estas comunidades y ayudando un poco a las personas que acá habitan a tomar en sus riendas, digamos, el progreso de estas comunidades. Vamos a ver de qué se trata. Con mi papá, que es albañil, junto a mi esposo, hicimos esta casa toda de bloques en forma decente, para que tuviera buenas bases y que se pudiera seguir construyendo arriba. Este es uno de los testimonios presentes en la investigación que desde hace más de 10 años realiza el Centro de Estudios de la Gente de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB, donde docentes e investigadores, estudiantes y habitantes de los barrios populares urbanos tienen como objetivo el estudio de los barrios de Caracas en pro de aportar soluciones urbanísticas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes. Asimismo, formar y sensibilizar a todos los actores y a los propios habitantes de los barrios a fin de tomar conciencia y valorar el patrimonio autoproducido. La construcción en barrios pareciera algo indetenible y lo es y lo será en la medida en que sigue siendo la gente la que resuelve su problema de vivienda. Hay todo un conocimiento acumulado que se fue generando en estos barrios donde a la vez que ellos aprenden en la ciudad, ¿no?, trabajando con ingenieros, entonces también lo llevan al barrio, ¿no?, a su manera. Hay mucho problema de ensayo y error también.
Y por eso encontramos en los estudios que realizamos que esta cultura constructiva, a la cual, bueno, se adhieren estos conocimientos, tiene una serie de falencias, de errores que justamente hay que tratar de resolver. La gente pensó que los barrios eran transitorios, no. El rancho es simplemente una manera de posesionarse en el terreno, pero la aspiración de la gente y la necesidad de la gente es tener una vivienda propia. Pero ¿cómo es esa vivienda? Tiene que ser una vivienda de buena calidad. La vivienda tiene que ser algo flexible, que le permita a la gente, si va a seguir viviendo en el barrio, poder resolver esos nuevos espacios habitables para que sus hijos y sus nietos y las nuevas parejas puedan seguir viviendo allí. Me parece muy importante valorar este saber constructivo popular, buscando la manera de apoyar y complementar, como lo ha señalado en muchos escritos la profesora Teolinda Bolívar, complementar ese saber con el saber profesional. Insistimos en la valoración de ese saber con la ayuda y el complemento o la complementariedad que pueda significar la ayuda profesional. La profesora Iris Rosa además imparte la asignatura Asentamientos Urbanos Informales en la Escuela de Arquitectura Carlos Raúl Villanueva desde 1994. Con el propósito, entre otras cosas, de transformar los prejuicios acerca de los barrios, promoviendo la integración de los estudiantes en pro de crear soluciones para esta población. Importantísimo el trabajo que se está realizando desde este programa de la Universidad Central de Venezuela que lidera la profesora Iris Rosas. Hablábamos de que, bueno, ella lo decía, los barrios fueron concebidos quizás en un principio como algo transitorio, pero esta realidad ha venido cambiando. Además, ¿cómo ha evolucionado el crecimiento de las zonas populares en nuestro país durante los últimos años, Elisa? Sí, muy interesante el trabajo que vienen haciendo desde la Universidad Central sobre la vivienda. Yo creo que también valoro ahí el espacio en la universidad y donde se involucran los estudiantes en este tema, porque creo que son espacios profesionales importantes para los arquitectos, también para otras disciplinas, ¿no? Así es. Creo que en ese sentido también quisiera mencionar un programa también que parte desde los estudiantes, pero que se enfocó más bien en la creación de espacio público en el municipio Sucre, donde se construyeron, digamos, unos pequeños parques bolsillos, 36 creo que fueron en total, con una combinación muy interesante que fue el espacio de la Simón Bolívar que se dedica a los servicios comunitarios. Pudieron los estudiantes crear proyectos que fueron utilizados como una especie de diseño esquemático o anteproyecto que la alcaldía pudo desarrollar en ciertos puntos y llevarles espacio público al municipio. Esto interesante porque es bastante complejo lograr conseguir un consenso para crear espacio público y sin embargo hemos visto que se aprecia muchísimo una vez construido la demanda y la forma intensa en que se utilizan esos espacios ha creado también un crecimiento en los presupuestos participativos donde la ciudadanía viene a pedir o solicitar qué es lo que quisieran ver en sus comunidades y ha ido en auge la solicitud de mayores espacios públicos. ¿Cuán importante además es, Ignacio, esto de urbanizar los barrios, de integrarlos con la ciudad, digamos en términos también de ese intento por descongestionar la urbe? Claro, entiendo la pregunta. Conectando con lo que decía Elisa, yo creo que tú hace rato diste una palabra que me parece clave, que es la palabra vínculo, que tú dijiste en medio de las posibilidades o las ideas o las estrategias para terminar urbanizando los barrios. Ayer, digamos, el poeta Igor Barreto decía, ¿cómo llegar a la anhelada casa si el nombre de la calle no conocemos? Y a mí me parece que eso dice mucho, porque tú no puedes, digamos, tú puedes tener tu sentido de vivienda, de comunidad, de un pequeño grupo, pero si tú no conoces el espacio o tú no te identificas con el espacio que tienes, y ese espacio puede ser local, pero después seguramente es metropolitano en tu relación con el resto de la ciudad, es difícil transformar el núcleo de la familia a un núcleo de familia caraqueña. Bueno, nosotros, como por ejemplo aquí en Caracas, nosotros pertenecemos a esta familia que es Caracas, y para eso hace falta el espacio del vínculo, que sin duda tiene beneficios, como tú lo acabas de mencionar, en la sostenibilidad de la ciudad en muchos términos, porque permite tener un espacio de vínculo cercano a mí, pero que también evita que yo me conecte con la ciudad, pero que tampoco tenga que trasladarme grandes distancias. Las personas que viven alrededor de este valle
nosotros tuvimos una experiencia cuando estuvimos trabajando aquí, por ejemplo, un señor decía, hay unas piscinas colocadas aquí, y él decía, oye, mi hijo puede hacer natación allí, porque él necesita la natación para terapia, porque tenía un problema importante de movilidad en una pierna. Y él tenía que hacer ese movimiento en las Naciones Unidas, que era, digamos, ustedes saben, a 20 kilómetros de aquí, para poder tener la piscina pública más cercana. Wow. Claro, esas horas de traslado, incluso esas horas de emisión de gas tóxico, de carbono, él ahora las ahorra porque, digamos, puede hacer, digamos, su hijo puede hacer natación en este centro. Entonces eso termina mejorando sistémicamente la ciudad. Mejora los barrios, digamos, ayuda a la comunidad, pero ayuda en ese vínculo a la ciudad en general. Así es. Ignacio, tenemos además participación a través de nuestra cuenta en Twitter, @solucionesgb. Recuerden hoy la etiqueta que estamos utilizando, urbanizando barrios. J. Cárdenas nos dice, por ejemplo, urbanizando barrios, ¿por qué no diseñan dentro de los mismos barrios complejos y van eliminando los ranchos? También Beltrán Márquez pregunta, saludos, ¿creen los invitados que en esas soluciones habitacionales se están construyendo bajo normas sismoresistentes? Estas son dos preguntas importantísimas que vamos a responder en el próximo segmento. Por ahora, amigos, hacemos una pausa, ya venimos.